Puedes el poder de tu vida cambiar. Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida en la verdad. Príncipe de paz, es el camino y te dará poder para cambiar. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Quiero escucharte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Eso es. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a gritarlo bien fuerte. Grande, fuerte es nuestro Dios. Que se escuche. Grande, fuerte es nuestro Dios. Lo puedes decir saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Poder para cambiar. Jeremías capítulo 29. Ok, ya vi que están despiertos. William Booth fue fundador y primer general de lo que hoy conocemos como el Ejército de Salvación. Este hombre nació cerca de la ciudad inglesa de Nottingham, allá por 1829. La primera experiencia de este hombre fue nacer de nuevo. Y cuando él nació de nuevo, inmediatamente recibió el llamamiento del Señor para servir, para ministrar y para predicar el Evangelio de Cristo Jesús en una denominación ahí en Inglaterra. Más adelante, el Señor empezó a ministrar el corazón de su esposa, Catherine, y de él de una manera muy, muy, muy especial. Y empezó a ponerles una carga por su ciudad, por el lugar más difícil y más peligroso de su ciudad. Así de que entonces, después de observar su ciudad, encontraron que había dos problemas muy fuertes en su ciudad. El primero era el alcoholismo y el segundo era la prostitución. Y ellos identificaron esa área de la ciudad donde la prostitución y el alcoholismo habían asentado sus reales, estaba muy fuerte, y ellos dijeron: este es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Así es de que
Ellos se fueron a ese lugar, habiendo nacido y habiéndose criado en una de las mejores áreas de su ciudad. Dios les puso en su corazón que debían de llegar ahí y transformar totalmente ese lugar para la gloria del Señor. Él fue inspirado en el ejército, pensando que si se portaba como un verdadero soldado, entonces lograría tener éxito. Allá por 1878, el Ejército de Salvación tomó fuerza, tomó visión, y al momento de su muerte, para 1912, el movimiento del Ejército de Salvación no solamente había tocado prácticamente todo Inglaterra, sino aún se había extendido a muchos otros países del mundo. Hoy el Ejército de Salvación, en nuestra ciudad tenemos un grupo representante del Ejército de Salvación. Ellos continúan mirando áreas de necesidad, se han mantenido con ese llamamiento, se han mantenido con esa visión, y quizá algunos de ustedes sepan que el Ejército de Salvación hoy tiene la visión de alcanzar a los niños huérfanos, o a los niños de padres o madres solteros, o aquellos que no pueden sostener a sus hijos, y de esa manera siguen impulsando la obra del Señor, pero siempre con una visión de alcance. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Quieren leerlo conmigo? Jeremías capítulo 29, versículo 7. Vamos a leer juntos y fuerte. La palabra del Señor dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Recuerde que las lecciones de Israel son instrucción para nosotros. El Señor permitió a Israel una serie de experiencias que posiblemente nosotros no alcanzamos a entender del todo hoy. Aunque podemos juzgarlas, aunque podemos ver las razones por las que Israel fue pasando por tantas y diferentes situaciones, hoy nosotros sabemos que son para nuestra instrucción, para que nosotros tomemos visión y hagamos aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Aún en su juicio y aún en su castigo, Dios tenía planes para Israel, pero esos planes también nos iban a alcanzar a nosotros, para que nosotros tomáramos visión y pudiéramos poner rumbo a nuestra vida adecuadamente. Así de que su pueblo es especial de todas formas. Su pueblo siempre es una bendición, aún en su castigo el Señor nos enseña a través de él. Yo quiero decirles que no hay lugares demasiado oscuros para la iglesia. A la luz del pasaje que hemos leído, Jeremías capítulo 29, versículo 7, sabe que el libro de Jeremías es un libro bastante fuerte. Las profecías del libro de Jeremías son profecías bastante fuertes. Fueron dadas en dos momentos. Un momento en que el juicio de Dios se avecina, en que el juicio de Dios está a la puerta. Ese es el primer momento. En realidad el profeta Jeremías se levanta en un momento crítico para la vida del pueblo de Israel, y el juicio de Dios está a la puerta para esa nación. Y Dios levanta a Jeremías en medio de ese momento. Debo decirle que no es fácil. Si usted tiene palabra de Dios, si usted tiene una revelación del Señor, y esa revelación del Señor no es tan buena o tan agradable
como la gente está esperando. No hemos estado predicando un mensaje así como que todo te va a ir bien, como que todo va a estar a todo dar. Hemos estado predicando un mensaje de la intervención divina, y la intervención divina puede ser dramática en algún momento. Porque definitivamente el juicio de Dios tiene que venir. Porque si el juicio de Dios no viene, entonces los hombres no vuelven su rostro a Dios. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, cuando hay problemas con un hijo en la casa, cuando hay problemas con el esposo, cuando hay problemas con la esposa, cuando hay problemas con los vecinos, cuando hay problemas con la economía, entonces la gente busca a Dios. Y los momentos más difíciles en la vida de las personas, aún de los creyentes, es cuando tienen una plena y completa prosperidad. La tendencia es olvidarse de Dios. ¿Sí o no? Esa es la tendencia. Debo decirles a aquellos que han hecho de esa manera que es lo peor que pueden hacer. Cuando las cosas están bien en su casa, cuando las cosas van bien en la economía, cuando las cosas van bien a su alrededor, es tiempo de alabar más al Señor y darle la gloria más al Señor. Si tiene dinero en su bolsa para la semana, alabe más al Señor. Si no tiene problemas con un hijo, alabe más al Señor, porque Dios le ha dado paz en su casa. Y de esa manera ustedes confirman la presencia del Señor en su vida, en su casa, y la bendición empieza a correr y se empieza a extender. ¿Sabes que en algún momento he dicho esto? La iglesia siempre está a una generación de desaparecer. La iglesia siempre está a una generación de desaparecer. Pero la iglesia también siempre está a una generación de explotar y de tocar. Pues depende entonces de la iglesia, depende del creyente, depende de la visión y la actitud que tiene el creyente. De esa actitud depende. Por eso, si tenemos la bendición del Señor, démosle la gloria a Dios. Convirtámonos en un pueblo que sea conocido por la alabanza y la adoración profunda que da el Señor. Y luego entendamos para qué el Señor nos trajo y para qué el Señor nos ha puesto en este lugar. Jeremías tuvo que levantarse con una palabra complicada, con una palabra difícil. Llega el momento en que Jeremías prácticamente se ve solo ante el embate del pecado, de la maldad en el pueblo de Israel. La idolatría ha llegado a un punto en el que el Señor no puede aguantar más y tiene que ejercer juicio sobre la nación. Y hay ahí algunos que quieren, hay algunos ahí que buscan, hay algunos ahí que tienen hambre del Señor y están clamando y esperando por la intervención divina. Jeremías se levanta como un profeta para proclamar la obra del Señor en juicio sobre una nación. Y Jeremías tiene que sufrir el embate del pueblo, de la gente. Aún es metido a la cárcel por hablar palabras de Dios, que va a venir juicio sobre una nación, sobre un pueblo, y él tiene que pasar por todas estas situaciones. ¿Qué hacer cuando estás rodeado de pecado, cuando estás rodeado de maldad, cuando estás rodeado de incertidumbre? ¿Qué hacer? Un joven que decía que había recibido un llamamiento de Dios para servirle, que tenía en su corazón un deseo profundo por servir al Señor, finalmente se acercó con el pastor y le dijo: pastor, yo quiero ir a las misiones. Y el pastor le dijo: ¿por qué? ¿Cuál es la razón fundamental que tienes en tu corazón y a dónde quieres ir? Y él le dijo: he encontrado una ciudad, he encontrado un pueblo que está tranquilo, que no tiene problemas, que no está tan revuelto como nuestra ciudad. Ahí quiero ir. Yo no quiero criar a mis hijos en esta ciudad. Y el pastor le dijo: ¿qué? Yo quiero ir allá a ese lugar. Yo no quiero criar a mis hijos en este lugar.
Creo que este lugar es demasiado peligroso, demasiado violento, demasiado malo como para criar a mis hijos. Quiero servir a Dios, pero yo quiero ir a aquel pueblo, a aquella ciudad que no tiene tantos problemas como esta. Y entonces el pastor le dijo: pues entonces usted no está ni siquiera preparado para ser cristiano. No está preparado para ser cristiano, porque Dios normalmente le llevará a un lugar donde hay profunda necesidad. Debo decirles que ese joven finalmente cambió su manera de pensar y está de misionero en un lugar mucho más complicado que su propia ciudad. Gracias a Dios cambió de opinión. Pero tantas veces nosotros pensamos de esa manera. Yo me pregunto, ¿qué hacer cuando tú estás en medio de un lugar complicado y difícil, donde la maldad y donde el pecado está, y donde parece que tú eres el único que tiene un poco de entendimiento y un poco de revelación? Esa era la actitud y esa era la situación en la cual se encontraba Jeremías. Y yo me hice varias preguntas. ¿Qué lugar no tiene problemas? ¿Conocen alguno, al menos aquí alrededor, alguna otra ciudad que no tenga problemas? ¿Dónde podríamos ir para estar mejor? ¿Dónde podríamos ir para estar mejor? En realidad, el mundo es un lugar peligroso. ¿Sí o no? En realidad, el mundo es un lugar peligroso. Hoy en día las ciudades se han convertido en lugares bastante difíciles para habitar, pero hay una tendencia en nosotros. El hombre es un ser social y siempre buscamos inconscientemente agruparnos, aun cuando agruparnos nos lleva a situaciones tan complicadas como son las ciudades en las que vivimos. Por eso, aunque las condiciones de vida sean mejores en el campo o en algunas rancherías, todos queremos estar en la ciudad. Hoy en día, más del 70% de la población mundial se encuentra en grandes ciudades. Cerca del 50% de la población del estado de Morelos vive en Cuernavaca. No sé la estadística oficial al momento. Si no mal recuerdo, el estado de Morelos tiene cerca de 1.300.000, 1.400.000 habitantes, el estado de Morelos. Y Cuernavaca prácticamente está alrededor de los 600.000, 700.000, 800.000 y todavía un poquito más si hablamos de las áreas conurbadas. Las áreas conurbadas son Jiutepec, Temisco, Tepoztlán, que son municipios que ya están unidos, pegados a el municipio de Cuernavaca. Y todo eso trae una problemática bastante complicada, que es vivir dentro de una ciudad como esta. Así que la violencia, como ya bien sabemos, seguramente que estamos viendo las noticias, estamos al tanto de lo que va pasando en nuestras ciudades. La violencia ha arreciado nuevamente a nuestro alrededor. Secuestro, extorsión, robo, muertes. Hay tanta situación difícil a nuestro alrededor que tenemos que saber que la violencia ha arreciado. Así que ¿estaría mejor vivir en Babilonia? ¿O está mejor vivir en Cuernavaca? Vamos a hacer una votación rápida, porque hay división en la casa. ¿Cuántos creen que es mejor vivir en Babilonia? Levanten la mano. ¿Nadie quiere ir a Babilonia? ¿Cuántos creen que es mejor vivir en Cuernavaca? Y si no, de todo modo no nos queda otra, ¿no? No hay lugares demasiado oscuros para la iglesia. Fíjese que el pueblo de Israel
finalmente fue juzgado por el Señor y fueron llevados cautivos a Babilonia. Jeremías vio la invasión. Jeremías vio al enemigo entrar a la ciudad y llevar cautivo al pueblo. A Jeremías le tocó tener esa experiencia de ver el juicio de Dios llegar sobre esa ciudad. Pero en medio del juicio de Dios, Jeremías recibe esta palabra. Oigan lo que dice la Escritura: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuántos quieren paz? Honestamente, ¿cuántos quieren paz? Yo quiero paz. Yo quiero paz para esta ciudad. Yo quiero que la paz de Dios venga a esta ciudad. Pero esta palabra me dice que entonces mi participación y tu participación son claves para que esta ciudad tenga paz. Hay una cosa que tenemos que entender. Tenemos declaraciones proféticas. Como iglesia tenemos declaraciones proféticas. Estas declaraciones proféticas son fundamentales para la obra del Señor. Declaraciones proféticas tales como que enlazamos a Cuernavaca para que Cuernavaca sea el lugar de la habitación del Señor. Declaraciones tales como reprender las obras de las tinieblas que ocurren dentro de esta ciudad son fundamentales. Escuché algún comentario respecto a que ¿de qué sirve hacer declaraciones proféticas cuando estamos viendo todas las situaciones que están ocurriendo dentro de nuestra ciudad? Que para qué atamos a tal o cual espíritu inmundo si parece que a los 5 minutos ya se nos desató. He escuchado esos comentarios. Debo decirle y recordarle que hace 3 semanas el Señor trajo una palabra a mi corazón y esa palabra era: tienes falta de fe. ¿Se acuerdan que se las di? El Señor dijo: tienes falta de fe. Estás teniendo un problema de fe en tu corazón, porque el Señor nos está llamando para que nosotros creamos a su palabra y a través de estas declaraciones proféticas nosotros preparemos el camino y el ambiente para que Dios intervenga dentro de esta ciudad. Aunque parece que se nos desata a los 5 minutos, es necesario que usted, que tiene la unción del Santo, usted que conoce al Señor y que tiene la autoridad que Cristo ha dado a su iglesia, es necesario que usted se levante y bendiga esta ciudad y ore por esta ciudad y reprenda las tinieblas de esta ciudad, porque Dios nos puso en esta ciudad para que hagamos eso precisamente. No hay lugar oscuro para la iglesia, porque cuando la iglesia se hace presente, las tinieblas se tienen que ir. ¿Me escucharon? No hay lugar difícil para la iglesia. Es nuestra responsabilidad levantarnos con esa palabra y levantarnos con esa autoridad para que Dios siga obrando en nuestra ciudad. En algún momento usted y yo fuimos parte del problema de esta ciudad. ¿Me escucharon? En algún momento usted y yo fuimos parte del problema de esta ciudad. Y el hecho de que usted está sentado aquí ahora quiere decir que efectivamente la palabra profética que alguien dio, la reprensión que alguien hizo para que las cadenas fueran rotas, ha estado surtiendo efecto y usted ya está en el camino de Dios. Y usted ya tiene a Cristo en su corazón. De tal manera que entonces efectivamente el reino de Dios está avanzando. ¿Me oyeron? Y no se trata de balconear a nadie, pero ¿cuántos eran alcohólicos aquí? ¿Cuántos eran drogadictos? Y no quiero decir cuántos eran extorsionadores y cuántos eran secuestradores, porque capaz que los apedrean ahorita mismo, ¿verdad?
Y que ganas no nos faltan también. Pero ¿cuál es el camino para que se acabe el secuestro? ¿Cuál es el camino? ¿Sabe usted que yo creo en la pena de muerte? Siempre y cuando no sea un familiar mío. Ahí sí, porque así es. El asunto es que algunas cosas las manejamos de acuerdo a nuestros intereses. ¿No es cierto? Pero bíblicamente el asunto de la pena de muerte es real. Ahora la pregunta sería, ¿es esa la respuesta? Vuelvo a preguntar, ¿es esa la respuesta? ¿O la respuesta sería que aquellos que han caído en el engaño satánico del secuestro se conviertan al Señor? Fue un amén así como no muy convincente, ¿saben? Fue una así como que no estaban totalmente seguros que fuera amén. Por eso voy a volver a repetirlo. ¿No será la solución que aquellos que se dedican al secuestro se conviertan a Cristo Jesús? Ayer estaba con el curso número 2 hablando acerca del juicio eterno. Y prácticamente la última pregunta, porque tuvimos la mesa redonda, un grupo maravilloso, terminamos bastante tarde por preguntas tan interesantes, tan profundas realmente de todo el grupo que está en el curso número 2. Y la última pregunta prácticamente es esta: no me parece justo que alguien que ha sido perverso y malo toda su vida se convierta en el último minuto y que tenga la salvación igual que cualquier otra persona que ha sufrido por la causa de Cristo tantos años. Porque esa pregunta está en el corazón de la gente, esa incertidumbre está en el corazón de los creyentes, de los cristianos. Y yo normalmente les digo, lo que no me parece justo es que ya nos haya salvado el Señor a nosotros. ¿Cuántos realmente se sienten así como merecedores de la salvación de Dios? ¿Alguno merecía la salvación de Dios? ¿Cuántos pecadores malvados tengo aquí sentados arrepentidos esta mañana? Entonces Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos pueden decir, Dios ha tenido misericordia de mí? Dios ha tenido misericordia de mí. Mire la respuesta de Dios. Esa es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es que aquellos hombres y mujeres que hoy están dedicados a actividades ilícitas que lastiman, que laceran, que ponen temor, ansiedad, terror en la vida de otros, vengan a los pies de Cristo Jesús. Para eso está la iglesia. Por eso no hay lugares demasiado oscuros para la iglesia, porque la iglesia es la luz del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Dios nos ha puesto para que alumbremos, Dios nos ha puesto para que enseñemos el camino, Dios nos ha puesto para que nosotros conduzcamos a los cautivos al camino de la libertad en Cristo Jesús. La iglesia debe sentir con el corazón de Dios. Ahora vamos ahí a ese asunto. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6 versículo 34. Marcos capítulo 6 versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor.
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Parece que este versículo describe muy bien nuestras ciudades, ¿no es cierto? Porque de repente salimos por nuestras ciudades y ¿qué es lo que encontramos? Encontramos multitudes que caminan como ovejas sin pastor, como ovejas perdidas, como ovejas extraviadas, como ovejas confundidas, como ovejas atemorizadas, como ovejas perseguidas. Eso es lo que nosotros también vemos cuando salimos a nuestras ciudades. Ahora la pregunta es, ¿qué sentimos cuando caminamos por nuestra ciudad? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Cuando vemos a las personas con sus rostros llenos de congoja y desesperanza, con temor e incertidumbre, ¿qué es lo que sentimos? ¿Queremos huir? ¿Queremos escondernos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Pensamos en nuestra seguridad y comodidad? En realidad el llamado es que debemos sentir con el corazón de Dios. Dice aquí la palabra que Él tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión de ellos. Ahora la palabra compasión en esta porción de Marcos, que fue escrita en griego, se traduce de una palabra que es esplanginosomai. Es una palabra rara, difícil de pronunciar. Es la palabra griega de la cual se traduce compasión, pero esta palabra significa sentir que las entrañas anhelan. Sentir que las entrañas anhelan. Eso es lo que significa la palabra compasión. Cuando hablamos de entrañas, hablamos del estómago. Aquí. Nuestro estómago tiene una gran capacidad para percibir las sensaciones y las emociones. De tal manera que si usted tiene una gran congoja, un gran temor, una gran ansiedad, le da colitis. A mí me ha dado colitis unas 2 veces a lo máximo. Es horrible, es un dolor insoportable. Se viene la tensión, está aquí adentro la tensión. Por cierto, creo que me dio colitis porque no me daban de comer, estaba yo muy enojado por eso. Es un sentir bastante profundo aquí. Y esto es lo que describe la palabra del Señor que pasó en el Señor Jesús cuando Él salió y miró a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Le vino un profundo dolor en sus entrañas. Sus entrañas anhelaban profundamente que esas ovejas encontraran reposo. ¿Qué es la sensación que usted tiene cuando ve que 4 vidas son terminadas miserablemente? No me digan a qué estaban dedicados y no me digan en qué andaban esas personas. 4 personas murieron sin Cristo, sin vida y sin esperanza. No me digan si estaban metidas en el narcotráfico, si andaban también en el negocio. No me diga nada, solamente piense como cristiano, piense con el corazón de Dios. 4 personas se fueron de este mundo sin conocer a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Normalmente cuando ocurre eso, cuando ocurren cosas así, nuestra primera oración, más mi esposa, ella lo hace verbalmente donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. En el momento en que recibimos una noticia de eso es: Padre, que no cierre sus ojos a este mundo sin tener oportunidad de escuchar el Evangelio y de arrepentirse. Como ovejas que no tenían pastor, y una sensación profunda de dolor a causa de que hay personas que no tienen a Cristo en su corazón.
La palabra de la cual se traduce compasión no solamente significa sentir que las entrañas anhelan, también significa sentir lástima, significa compadecer, y fíjese qué cosa tan tremenda. También se traduce como entrañable amor. La palabra de la cual se traduce compasión también significa entrañable amor. Un entrañable amor. Es lo que el Señor sintió. Por eso nosotros tenemos que aprender y tenemos que crecer para sentir con el corazón de Dios. Inclinen su rostro y levanten una oración por sus vecinos ahora, por favor. Levanten una oración por sus vecinos que no tienen a Cristo en su corazón. Vamos a pedir la salvación de Dios. Y mientras yo oro por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús, trae a esta iglesia un sentir como tu corazón. Que esta iglesia empiece a percibir como tú percibes las cosas. Cambia nuestra visión en esta mañana, Señor, para que podamos sentir y podamos pensar como tú piensas. Oro en el nombre precioso de Cristo Jesús, que sensibilices nuestra alma, sensibilices nuestro corazón para pensar y para sentir como tú lo haces. Vamos ahora a un nivel más complicado. Vamos a levantar una oración por las personas que están dedicadas al secuestro, a la extorsión, al robo, a la violencia, al narcotráfico, y vamos a pedir revelación de Dios al corazón de esta gente para que venga al camino de Dios. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Oramos, Padre, que el velo se ha quitado de los ojos, que el engaño se ha descubierto, que las tinieblas, Señor, sean alumbradas por tu luz en la vida, en el corazón de cada persona que está dedicada al secuestro, que está dedicada a la extorsión, que está dedicada a la violencia, Señor, que está dedicada al narcotráfico. Hoy clamamos por la salvación en el nombre precioso de Cristo Jesús. Clamamos por la salvación. Señor, tú dijiste que éramos como un río, Señor, un río de vida. Éramos como un río que salía, que fluía, Señor, de este lugar. Y lo primero que queremos hacer, Padre, es levantar una oración de fe en el nombre precioso de Cristo Jesús, para que tú cambies, para que tú transformes, para que tú rompas las cadenas. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús empezamos a reprender. Y ahora reprendan las obras de las tinieblas. Vamos, iglesia, usen de autoridad, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora reprendemos toda obra de tinieblas, todo espíritu inmundo que opera, todo espíritu inmundo que ata, todo espíritu inmundo que conduce al engaño y a la maldad. Oramos en el nombre de Jesucristo para que Cuernavaca sea conocida como el lugar donde Dios tocó, donde Dios restauró, donde Dios sanó, donde Dios liberó, donde hombres y mujeres que estaban esclavizados por el pecado, por la maldad, fueron liberados y alcanzados por la gracia y por la misericordia del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, con tu presencia, Padre. Aleluya. La iglesia debe aspirar a discipular a las ciudades. La iglesia debe aspirar a discipular a las ciudades. Qué gran versículo tenemos en Jeremías. En su paz tendréis vosotros paz. Dígalo conmigo. En su paz tendréis vosotros paz. Otra vez. En su paz tendréis vosotros paz. Como ya dijimos,
El general Bott, que fue fundador del Ejército de Salvación, miró una gran oportunidad para que la iglesia alcanzara y tocara a aquellas personas que estaban esclavizadas al alcoholismo y a la prostitución. Él decidió que enseñaría a esas personas el camino de Dios. Y aunque originalmente ese movimiento se dedicó a ese tipo de personas, finalmente se convirtió en un movimiento para alcanzar a los perdidos de todas las situaciones en las que se encontraran. Yo sé que conocemos este dicho, es un dicho popular, y ese dicho dice que no hay peor lucha que la que no se hace. ¿No es cierto? No hay peor lucha que la que no se hace. Por lo tanto, necesitamos tener en nuestro corazón una actitud bien definida como iglesia. La iglesia debe aspirar a discipular a las ciudades. Y yo quiero decirlo desde esta perspectiva: mientras soñamos con discipular a nuestra ciudad, yo creo que necesitamos soñar con discipular a nuestra ciudad. Yo creo que los sueños son básicos y son importantes porque ello aumenta la fe, ello hace vivir por la fe en algo que necesitamos, en algo que queremos la intervención de Dios. Por eso creo que debemos soñar con discipular a nuestra ciudad y después ponerle pies, avanzar, que nuestros grupos familiares avancen, que nuestras zonas se establezcan, que nuestras zonas puedan expandir la luz, que nuestras zonas miren a cada persona dentro de la colonia, dentro del barrio, como una oportunidad para traer una persona a los pies de Cristo, para traer una persona al camino de Dios, para hacer que aquella persona venga y se convierta en una bendición para nuestra ciudad. Debemos pensar que el evangelio debe transformar la vida espiritual, debe transformar la vida filosófica y debe transformar la vida política en nuestra ciudad. Vamos a hacer otra oración ahora mismo. De aquí para acá, todo este grupo va a orar por el gobernador. Vamos a orar por el gobernador Graco Ramírez. Vamos a orar que el temor de Dios venga a su corazón, que la sabiduría de Dios esté sobre este varón y sobre todo el equipo que está trabajando en el gobierno del estado. Y de aquí para acá vamos a orar por el presidente municipal de la ciudad de Cuernavaca, ¿ok? Y yo sé que aquí habemos de varios municipios, pero vamos a empezar con el municipio de Cuernavaca, por el doctor Morales Barut. Vamos a orar que Dios toque, ministre, alcance a este varón, a su familia, como un representante de los presidentes municipales de los diferentes municipios de este estado de Morelos. ¿Estamos listos? Pónganse de pie, vamos a orar, pónganse de pie y vamos a clamar, vamos a hacer uso. Si pretendemos discipular a nuestra ciudad y que nuestra ciudad venga al conocimiento de la gracia de Dios, entonces necesitamos levantar una oración por nuestras autoridades para que el temor de Dios y para que la presencia del Espíritu Santo obre poderosamente. Acuérdese que dije nuestros sueños. Es un acto de fe, ¿estamos de acuerdo? Es un acto de fe y vamos a hacer uso de la autoridad que el Señor nos ha dado. Vamos adelante. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu iglesia, Señor, está aquí de pie esta mañana. Tú dices en tu palabra, Señor, que buscaste un varón que hiciera vallado. Tú buscaste a alguien que estuviera delante de ti a favor de los hombres. Y en tu palabra, Señor, hay un dolor, porque dices: y no encontré nadie que estuviera delante de mí. Pero esta mañana te decimos: aquí estamos, Señor. Aquí estamos, tu iglesia, Padre. Estamos aquí con visión. Estamos aquí con madurez. Estamos aquí con fe. Estamos aquí, Señor, entendiendo claramente la responsabilidad que tú nos has dado, Padre. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos para interceder delante de ti. Venimos para abrir las puertas en la fe a esta ciudad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús para que nuestras autoridades
tanto las autoridades estatales como las autoridades municipales reciban un toque de la gracia. Oro por Silvia Hernández allá en Jutepec, Señor. Oro por esta mujer que fue levantada como presidenta municipal. Oro, Señor, por su deseo de ver ciudad justa, ciudad comprometida con la justicia. Oro, Señor, que tú le des la sabiduría. Oro, Señor, por el doctor Morales Barut. Oro, Señor, que tu mano de poder y de gracia esté sobre él. Oro por el gobernador Graco Ramírez. Oro en el nombre de Cristo Jesús por cada uno de los secretarios del Estado. Oro, Señor, por cada persona encargada, Señor, de impartir el gobierno en nuestro estado y en nuestra ciudad. Hoy declaramos, Padre, que nos comprometemos a orar, a interceder y a estar aquí de pie delante de ti, Señor. Tú nos trajiste y nos transportaste a esta ciudad y tomamos la responsabilidad para que esta ciudad venga al conocimiento de la gracia. Señor, nos paramos con la autoridad que tú nos has dado para decir: Satanás, tienes que irte de esta ciudad, tienes que irte de estos municipios. Reclamamos estas ciudades para Dios. Oramos en fe ahora que hay poder en la sangre de Cristo, que hay poder y hay autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Y hemos declarado a Cuernavaca, la ciudad del gran rey, la ciudad del gran rey. La atamos, la enlazamos a la bendición para que de esta ciudad la paz de Dios corra y la paz de Dios fluya. Y estamos conscientes, Señor, que en su paz tendremos nosotros paz. Que en su paz tendremos paz. Por eso venga tu reino a este estado, Señor. Venga tu reino y establece tu reino, Padre. Tu reino de justicia, tu reino de paz, tu reino de amor, tu reino de prosperidad. Venga tu reino, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. La obra de Dios comienza cuando un alma se arrepiente, cuando alguien se entrega a Cristo Jesús, cuando abre su corazón para que la obra de Dios fluya. Por eso hablo a los que están aquí por primera vez o han estado otras veces, pero no se han entregado al Señor Jesucristo. Yo quiero llamarle para que en este momento entregue su vida al Señor Jesús, para que usted entre en el camino de la luz y en el camino de la salvación en Cristo Jesús. Por eso, si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor, yo quiero guiarle en la oración de fe para que se entregue a Jesucristo. Voy a hacer esta oración y le invito a que la repita con todo su corazón y se entregue al Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra. He vivido lejos de ti. Soy un pecador, Señor. Lo reconozco. Pero esta mañana me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Esta mañana yo camino hacia ti, Señor, para convertirme en un hombre nuevo que camina con Cristo, que se aparta del mal y que decide vivir una vida diferente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. ¿Quieres el poder de tu vida cambiar? Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida y la verdad. Príncipe de paz. Es el camino y te dará poder para cambiar. NCC informa, siempre buenas noticias. En Centro Cristiano Cuernavaca estamos orando. Sabemos que como congregación tenemos una responsabilidad con la sociedad. En Centro Cristiano Cuernavaca hay más de 40 grupos de oración dispuestos a interceder por la ciudad y las peticiones que haya. Si quieres unirte a un grupo de intercesión o tienes alguna petición de oración, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o síguenos en redes sociales para mayor información.